Bueno, pues es miércoles y hoy es la sección de quién es quién en las mentiras, aunque siempre se aclara que es una pequeña muestra, ¿no? No es todo, porque nos llevaríamos muchísimo tiempo. No terminaríamos. Ya sabemos cómo está la prensa escrita, la radio, la televisión, toda la prensa está en contra, ¿no?, de la transformación, con honrosas excepciones. Siempre hay que decirlo, siempre hay que decirlo. Pero por lo general, la prensa de nuestro país no informa, sino manipula. Hay una frase de Kapuscinski que lo considero pues uno de los mejores periodistas del mundo para los jóvenes. A ver si la pones antes de darle a Elizabeth la palabra. Es una que dice, ¿mande? No, es otra que tiene que ver con la que cuando ya no hay información, cuando prevalece el negocio, déjate de tener importancia la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Pues, en el fondo, en los medios en México, es demasiado empresarial el manejo de la información, mercantilista. Son empresas que forman parte de otras empresas y lo relacionado con la información es apenas un eslabón de una cadena, de un conglomerado. Entonces utilizan la prensa como medio para chantajear autoridades y obtener prebendas, hacer negocios jugosos. Por lo general, las grandes empresas que tienen periódicos, que tienen radio, que tienen televisión, tienen también empresas constructoras, venden desde un tornillo hasta un helicóptero, venden medicinas, en fin, muchísimos negocios, y el periodismo lo usan para golpear. Cuando no reciben prebendas, es como la macana, como el tolete. Es esto. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Un gran periodista, creo que polaco, ¿no? Tiene muy buenos textos y estuvo en distintas partes del mundo
tiene un trabajo muy bueno sobre el Shah de Irán. La gran tentación. Y tiene otros libros. Sí. Entonces, vamos. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, a todos también los que nos ven a través de las redes sociales y donde se transmite esta conferencia de prensa que todos los días a las 7 de la mañana el presidente convoca. Vamos con el ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 30 de agosto de 2023 y haciendo alusión a la frase de Kapuscinski, vamos a ver la primera nota. No somos iguales. Hay medios que publican información que otros gobiernos callaron. El pasado 27 de agosto, el medio La Silla Rota publicó un reportaje que refiere que los estudios Churubusco Azteca se han convertido en la empresa favorita de esta administración para hacer campañas de difusión de los spots que requieren las dependencias federales. En primer lugar, vamos a aclarar que Estudios Churubusco Azteca S.A. es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, sectorizada en la Secretaría de Cultura, cuya misión es proporcionar servicios de producción, postproducción, audiovisual de calidad profesional para fomentar el desarrollo del cine mexicano y la cultura audiovisual. En sus instalaciones se rodan películas, se producen series, se filman spots, cortometrajes y se arman campañas publicitarias. Gobiernos pasados pagaron contratos muy onerosos a agencias publicitarias. En este gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México se acabaron los gastos excesivos. Pero vamos a comparar. En el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, a los estudios Churubusco se le dieron contratos por el monto de 893 millones de pesos. En la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estudios recibieron 127 millones de pesos, apenas el 14% de lo que gastó Peña, es decir, 7 veces menos. Entre 2013 y 2015, el gobierno de Peña erogó en producción audiovisual 1.711 millones de pesos. Buena parte de ese dinero se destinó a empresas como a las de Ana María Olabuenaga o Pedro Torres, o hasta Carlos Alarraqui, el odiador profesional de la Cuarta Transformación. La empresa Olabuenaga Chemistry se llevó en estos 3 años 284 millones de pesos, nada mal, ¿no? Ana María Olabuenaga fue la principal publicista de Enrique Peña Nieto. Vamos a decirles más o menos de qué va este personaje de la oposición. Después publicó el libro Linchamientos Digitales y es columnista de Milenio Diario. Olabuenaga es crítica, como decimos, del gobierno de López Obrador, como muestra su artículo titulado Malditos Contratos, publicado en julio pasado, donde comenta su opinión sobre el hecho de que se hicieron públicos los contratos de una aspirante opositora. Desde el comienzo de su texto estaba clara su postura. Vamos a ver qué dice Olabuenaga. Voy a dejar de lado el hecho de que el presidente se ha convertido en el buscapleitos más grande del país. Un pendenciero. Ni siquiera me voy a detener en la desproporción que mantiene con los enemigos que busca, porque sería absurdo. No existe personaje con más poder y recursos que el presidente de la República. La empresa Olabuenaga Chemistry fue la empresa que dedicó sus esfuerzos a crear un candidato del PRI digno de la televisión, ya se acordarán, y que armó toda una telenovela de su vida. Como un verdadero objeto de mercadotecnia, construyó un candidato cercano a la gente, muy entrecomillado, que podía tocar, besar y ovacionar. Pero no fue la única beneficiada en aquel sexenio. El señor Carlos Alarraqui, quien hace de la mentira su arma predilecta, ganó con Peña 16 millones de pesos en 3 años. Otros cuyos grandes beneficios no se pudieron cuantificar fue Pedro Torres. Ya se acordarán, Pedro Torres fue el productor del programa Big Brother, pero ahora no tiene nada de eso. Y bueno, ya entendemos por qué están tan enojados
con el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues se acaban los privilegios. Vamos con la siguiente. Falso que el presidente invite a invertir en oil profit. Esto es para que toda la gente que nos está viendo y escuchando tenga mucho cuidado, sobre todo los migrantes en el exterior. En las últimas semanas ha proliferado publicaciones en Facebook y otras redes sociales donde se difunde un video donde se muestra al presidente López Obrador supuestamente recomendando una plataforma de inversiones Oil Profit que ofrece ganancias de 65,000 pesos mensuales. Dichas publicaciones utilizan la grabación de 2021 donde se aprecia el recorrido realizado por el presidente para supervisar los avances de la refinería Dos Bocas. En estos materiales difunden un audio manipulado del presidente López Obrador donde se dice que la plataforma Oil Profit es un verdadero avance en el campo de la inversión. Sin embargo, se puede apreciar la parte del audio agregado al video original donde el mandatario de México habla de los beneficios que tendrá la refinería de Tabasco y no hace ninguna mención a Oil Profit ni de algún otro instrumento financiero. Cabe destacar que esta no es la primera vez. Previamente se usó la imagen de Pemex para intentos similares de fraude. Por lo tanto, esto es falso. El presidente Andrés Manuel López Obrador no invita a invertir en Oil Profit. No se dejen engañar, sobre todo, decíamos, los mexicanos en el exterior. Hasta aquí esta noticia falsa. Vamos con la siguiente. Esta es la segunda parte de las mentiras sobre los nuevos libros de texto. Y es que ya dura varias semanas la campaña contra los libros de texto gratuito. Como no tienen argumentos de fondo, han inventado muchas mentiras que se han difundido en medios de comunicación, también en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Conocemos que medios y redes montaron una campaña gigante sobre que los libros de texto difundían el virus del comunismo. Al respecto, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, denunció las noticias falsas y la campaña de desinformación sobre los libros de texto gratuito y se pronunció por su distribución y propuso elaborar guías de apoyo para que las y los profesores tengan una guía didáctica a la mano para aplicar el nuevo modelo educativo. Es una buena oportunidad para escucharla. Vamos a verlo. Buen día a todas y a todos. Ayer inició un nuevo ciclo escolar en educación básica en México, un ciclo que ha estado marcado por un fuerte debate en torno a los libros de texto gratuitos. He escuchado muchísimas inquietudes, sobre todo de padres y madres de familia, en torno a este tema. Lo primero que quisiera comentar es que detrás de cualquier proyecto educativo, y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica, se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso no es la excepción. Por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos, que en estar centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros. Esta discusión ha estado llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice: la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunos tenemos pene. Pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España. Es decir, fake news. También se ha criticado que se planteen situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria. Pero lo que no dicen es que este contenido está en los libros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es decir, son libros que van dirigidos a adultos y que buscan validar su secundaria. No son libros dirigidos a niños de 6 a 12 años, como se ha viralizado en las redes sociales. A mi espalda
está la página de un libro de segundo año de primaria. Quiero ver cómo rayos le van a explicar a un niño el sexo servicio y las sexoservidoras transgénero. Y no, tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros buscan convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado en repetidas ocasiones. Lo que sí hay son recurrentes llamados al sentido de comunidad de los niños, cosa muy distante a lo que podríamos considerar como una formación comunista. Estos son tan solo algunos ejemplos que ilustran cómo esta discusión... Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero antes de que el rector de la Universidad de Guadalajara se pronunciara a favor de los libros de texto, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional de la UNESCO, y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México calificaron al material educativo, escuchen, como de alto nivel de calidad en términos pedagógicos, metodológicos y técnicos que cumplen a cabalidad los objetivos planteados por la nueva escuela mexicana. Ya sabemos y conocemos que ahora un nicho que utilizan la oposición de este país, y no solamente en México, sino en todo el mundo, ahora son estos videos que se difunden a través de las aplicaciones de mensajería instantánea para desinformar al pueblo. Haríamos un llamado en este momento a que verifiquen la información. No todo lo que nos llega en WhatsApp, Telegram es verídico. Todos estos ataques que acabamos de ver se suman al desplegado publicado el 8 de agosto en el Universal, donde los abajofirmantes señalaron que el gobierno federal, escuche bien, está a punto de cometer un crimen contra la nación por distribuir los libros de texto. Muy lamentable. Aquí está el desplegado, lo vemos en pantalla. Algunos de los más destacados firmantes son, por supuesto, el señor Claudio X González, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Clara Husitman, Rolando Cordera, Gilberto Guevara Niebla, Guillermo Valdés, de la encuestadora GEAISA y exdirector del CISEN con Calderón, que bueno, nunca vio o no quiso ver lo de García Luna. José Goldenberg, Ciro Murayama, José Antonio Crespo, María Amparo Casar, que también, digamos, es la directora de Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, Guillermo Sheridan, Rosario Robles, Roberto Banquic, que es editor en jefe de la editorial Random House en México, Consuelo Saizar, responsable de la obra de La Estela de Luz, nada más. Miren nada más qué personajazos acabamos de mencionar. También está el senador Emilio Álvarez y Casa, Luis Telles, Macario Esquetino, Carlos Heredia, entre muchos otros que están aquí en el desplegado de el Universal el pasado 8 de agosto. Hay que decir, con esto concluimos la sección, este desplegado sí fue retomado por varios medios de comunicación y en redes sociales, bastante difundido. Sin embargo, los que se pronuncian a favor de los libros de texto, como esta institución de la UNAM, pues salvo los medios públicos, nadie lo publicó. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Vamos, adelante. Va a alcanzar. Señor presidente, Federico Lamonte, Radio Cañón. Preguntarle acerca del por qué el temor al marxismo, al comunismo. Usted y servidor fuimos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. No sé si usted ingresaba con el tomo 1 y el tomo 2 de Marx hasta el inodoro para conocer y profundizar en esa ideología. Le pregunto a usted, en una definición ante la historia, ¿cuál es la ideología del presidente López Obrador? Basado en los capítulos que usted y su servidor vivimos en cada generación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, por un lado. Y por el otro lado, señor presidente, con relación a los eventos que se vienen en Michoacán recientemente, ¿no cree que sería una oportunidad para usted, en lugar de pensar que Cherán, un municipio autónomo,
nos dé una muestra de cómo se puede enfrentar al crimen organizado, porque ahí usted lo sabe desde 2011, pues ya no arrasan con su riqueza forestal. La población, los grupos originales, lograron contener al crimen organizado. ¿No sería oportuno que usted consultara con ellos, usted visitara Cherán, llevara a la Guardia Nacional y la gente de Cherán y sus comuneros nos dieran una explicación de cómo sí es posible contener a esos grupos, sin etiquetas partidistas, sin ideologías? Señor presidente, creo que llegó la hora de reconsiderar, desde mi punto de vista, lo que ocurre en Michoacán a partir de la experiencia de Cherán y desde luego una definición ideológica del presidente López Obrador ante su compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y seguramente quienes nos escuchan y le ven de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Por qué temer al marxismo? Usted leyó a Marx y su servidor también leímos a Marx en su momento en la Facultad de Ciencias Políticas, señor presidente, como primer planteamiento. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y se estudian pues todas las corrientes del pensamiento, desde luego el marxismo. Yo leí textos vinculados con el marxismo, ciencia política. Hablaba yo hace unos días de cómo en el primer semestre de ciencia política, con el maestro Raúl Olmedo, que también daba seminario del Capital de Carlos Marx, analizamos en ese entonces la situación de Chile. Estamos hablando de 1973, como en estas fechas, antes, lamentablemente, del golpe, y con el apoyo de un libro de Lenin que se llama El Estado y la Revolución, en un análisis colectivo con la guía del maestro, llegamos a la conclusión muy dolorosa de que era muy posible un golpe de Estado en Chile, lo cual desgraciadamente se presentó unos días después. El día 11 de septiembre de 1973 se van a cumplir 50 años, por eso voy a viajar a Chile la semana próxima. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de tener todos esos elementos teóricos, ¿no? Como leí también mucho sobre la historia de México. Recomendaría yo, por ejemplo, a los estudiantes, a los jóvenes, que entre otros textos conocieran los 10 tomos de la historia moderna de México que escribió o dirigió, coordinó el maestro Daniel Cosío Villegas, porque es un trabajo de investigación de 30 años sobre la historia de México desde la época de la República restaurada, desde 1877 hasta finales del Porfiriato. Pero leyendo esa investigación que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo político, incluso con lo internacional, entiende uno mucho de lo que es nuestro país.
en la actualidad. Lo que fue la sociedad política durante el juarismo, el autoritarismo porfirista y después, desde luego, la revolución en su fase inicial, sus precursores, sus ideales, la lucha contra la opresión, contra la esclavitud que existía en la época de Porfirio Díaz, porque también existe la idea de que la esclavitud fue abolida en 1810 y no, Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, nada más que la esclavitud no desapareció, se mantuvo un siglo más. Es hasta 1914, 1915 que es abolida la esclavitud, porque en las haciendas habían peones esclavizados. O sea, la estructura de dominación colonial no se modificó en lo fundamental, ni con la independencia política de México. Logramos ser un país independiente, pero la estructura económica y social se mantuvo casi intacta. El primer movimiento transformador de fondo social fue la Revolución Mexicana. Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Yo creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos costumbres, tradiciones, organización social que vienen de lejos, de miles de años atrás, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, 6.000-8.000 años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca, y la cultura maya, y la cultura zapoteca, y somos herederos de eso, porque eso no desapareció con la invasión europea. Eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros, los mexicanos, podemos resistir, como ha sucedido, muchas calamidades. Nos han salvado nuestras culturas. Por ejemplo, en la época prehispánica, antes de la llegada de los europeos, no había esclavitud. Aún cuando aparecen en los murales de Bonampak esclavos, tiene que ver con la guerra. Pero básicamente la gente era libre y sí había una clase gobernante, un poder civil y religioso. Pero el campesino lo que tenía que
hacer, era su obligación, era pagar un tributo, una especie de impuesto, pero era libre. Él sembraba para satisfacer sus necesidades, las de la familia, y los excedentes los entregaba a la autoridad, a la clase gobernante. Entonces, lo de la esclavitud hay que analizarlo a fondo, porque los primeros esclavos que se tienen en México son los que somete Hernán Cortés en Puebla. Espérate, es interesante. Entonces, a ver, lo otro que no teníamos, propiedad privada en el manejo de la tierra. La tierra era comunal. Todos tenían el derecho a la tierra. Eso vino también con la invasión europea. Todavía, por ejemplo, en Oaxaca, porque ahí no pudieron ni el presidente Juárez ni Porfirio Díaz cambiar la forma de usufructo de la tierra. En Oaxaca la mayoría de la tierra es comunal. Entonces, esos son valores. Otra cuestión, no había trabajo asalariado. El trabajo era comunitario, era ayuda mutua, era lo que se conoce como la mano vuelta, ¿sí? Se hacía una casa y todos ayudaban a hacer la casa. ¿Qué otra cosa? La corrupción. ¿De dónde vino la ambición por el oro? Dice Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, que el tesoro de Moctezuma lo manejaba Cortés y sus allegados, pero que antes de repartirlo, de entregar lo que llamaban el quinto real a la autoridad y quedarse los soldados conquistadores con el tesoro, cada vez era menos. O sea, se lo robaban los encargados de custodiarlo. Y dice el mismo Bernal que cuando lo repartieron les tocó muy poco, porque ya se lo habían robado, como se diría coloquialmente, ya se lo habían clavado los de arriba. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época prehispánica. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco no se conocía ni siquiera la palabra robo en algunas comunidades de México. Se sembraba el maíz y se guardaba en trojes en la misma milpa.
y nadie se robaba el maíz, porque era el trabajo, era el esfuerzo de otros. La corrupción tiene que ver con arriba, con los ambiciosos, pero no es, como dijo un gobernante hace relativamente poco, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No. La mayor riqueza de México y de su pueblo es la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, en eso creo. Bueno, pero eso es una parte. Y lo otro es que yo creo en las enseñanzas de Hidalgo. Es un personaje excepcional. Pues como dije, es el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso los oligarcas entonces, con saña, no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, al padre de nuestra patria, como escarmiento por haberse atrevido a proclamar la abolición de la esclavitud. ¿En dónde va uno a encontrar a un dirigente así? ¿En qué parte del mundo? ¿Para qué buscar en otras partes a dirigentes o ejemplos de luchadores sociales si los tenemos en nuestro país? Entonces, ¿de quién me guío? ¿Quién me inspira? Hidalgo. ¿Quién me inspira? Morelos. Aquí me llevaría muchísimo tiempo hablando de lo que hizo Morelos, un estadista. Nada más recordemos y recordemos cuando le dicta a Andrés Quintana Roo los sentimientos de la nación, que Andrés Quintana Roo era abogado, decía: usted, señor, que es un nombre de letras, ponga, escriba, que se modere la indigencia y la opulencia, pero póngalo bien, escríbalo bien, con buen estilo, porque usted es una gente muy preparada. No, señor, le decía Andrés Quintana Roo, así lo voy a poner, como usted lo está dictando. Ponga, fíjense, que se eleve el salario del peón. Pídanle a un economista ahora que en una frase exprese que deben mejorar los salarios de los trabajadores, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero. El barretero es el trabajador minero en aquellos tiempos. El minero, decía Morelos, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Pídanle a un pedagogo, aquí a Gilberto Guevara Nieva, a Aguilar Camín, al que cooptó Salinas, que era un hombre progresista y se volvió muy reaccionario. ¿Cómo se llama? Tiene mucha influencia en economía en la UNAM.
Cordera. Campos. ¿Sí? Pídale a Cosío que les defina qué es la justicia. Al exministro Cosío, reaccionario, conservador, hipócrita. Decía Morelos que existan tribunales, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso fue lo que hizo Cosío, y eso es lo que hacen los ministros. ¿Protegen al débil de los abusos que comete el fuerte? No, pues eso era Morelos. Y si hablamos de Juárez, tantas cosas, tantas enseñanzas de Juárez, sobre todo su perseverancia, nunca perder la fe en la causa que defendía. Y Madero, apóstol de la democracia, y Villa, y Zapata, y el general Lázaro Cárdenas. Entonces me dices, ¿cuál es mi pensamiento? ¿En qué me inspiro? Pues en lo que yo llamo humanismo mexicano. ¿Qué es todo esto? Claro, me sirve el conocimiento de las ideas políticas universales, pero Martí decía que se injerten nuestras patrias con lo mejor del mundo. Injertemos a México con lo mejor del mundo, de las ideas del mundo, pero que el tronco siempre sea el nuestro.